Bueno, continuamos hoy. Es el segundo mensaje de esta serie titulado Un instrumento clave. Y les voy a decir por qué estamos hablando de este tema, un instrumento clave. Queremos que todos nosotros estemos bien conscientes, que nunca se nos olvide, que todos nosotros tenemos el potencial de ser un instrumento clave en las manos de Dios. Todos, tú y yo tenemos el potencial de ser un instrumento clave en las manos de Dios. Yo diría más, Dios está buscando, Dios está esperando que tú seas un instrumento clave en sus manos. ¿Saben por qué? Porque Dios usa personas para bendecir a personas. Esa es la realidad. Dios usa personas para bendecir a personas. Cuando leemos la historia del hombre, la historia de Dios con el hombre, siempre Dios ha usado personas para bendecir a personas. Es más, tú y yo estamos aquí. Se lo debemos a Dios y se lo debemos a ¿quién? A alguien que Dios usó para que tú y yo estuviéramos aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Todos nosotros. Nosotros somos testigos, todos nosotros tuvimos personas claves en nuestra vida que Dios utilizó o continúa utilizando en momentos precisos en nuestras vidas para que nosotros hoy lleguemos a ser las personas que somos. Y así como Dios ha utilizado personas para bendecirnos, Dios quiere usarte a ti como un instrumento clave para bendecir a otras personas también. La semana pasada aprendimos que para ser un instrumento clave, un instrumento que Dios use, es muy importante que nosotros empecemos a ver a las personas como Dios las ve. Que nosotros empecemos a ver no lo que la persona ha hecho, sino lo que Dios puede hacer por medio de esa persona. Esto es ver a las personas como Dios lo puede hacer, como Dios las ve. Fue el caso, el pastor nos habló el caso de Pablo y Bernabé. ¿Cuál era el caso de Pablo? Pablo había hecho un montón de atrocidades, pudiéramos decir, en contra de los creyentes. Todos los creyentes veían a Pablo como el enemigo, o a Saulo en aquel tiempo, no había cambiado su nombre todavía, lo veían como el enemigo, pero Bernabé comenzó a ver en Saulo no lo que él había hecho, sino lo que Dios podía hacer a través de Saulo. Y a menos que tú y yo aprendamos a ver a las personas así, de esa manera, hermano, vamos a ser limitados. No es que Dios no te pueda usar, pero va a estar muy limitado. Porque ¿quién no tiene un pasado difícil y triste? Empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Y para nosotros poder ser instrumentos que Dios use frecuentemente en sus manos para bendecir a otros, tenemos que comenzar a ver no lo que la persona ha hecho, sino lo que Dios puede hacer a través de las personas. Eso lo aprendimos la semana pasada. También aprendimos algo muy importante. Y es que llegarán momentos en nuestras vidas que Dios va a requerir que nosotros tomemos riesgo. Para ser un instrumento clave en las manos de Dios, va a llegar momentos donde vas a tener que arriesgarte a hacer algo que quizás no te sientes cómodo a hacer, salirte de tu zona de confort y hacer algo que no estás acostumbrado a hacer. Esto también se requiere si quieres ser un instrumento que Dios use a menudo en sus manos. Fue el caso de Esther. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Esther llegó a decir en un momento: si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer, yo voy a hacer lo que Dios me pide que haga en este momento. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer esto si queremos ser instrumentos claves en las manos de Dios. En esta mañana yo quiero hablarles acerca de una realidad que siempre debemos tener presente. No quiero que se te olvide esta realidad jamás. Siempre debes tener esta realidad presente. Y es que Dios, escucha bien, Dios es un Dios activo. Dios está constantemente obrando a favor del hombre. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios activo. Dios no está ahí arriba sentado esperando a ver. Dios es un Dios activo y está constantemente obrando a favor del hombre. Siempre. Pero miren, solamente aquellas personas que están sintonizadas con Dios participan de su obra sobrenatural. Voy a repetir una vez más. Dios está constantemente obrando a favor del hombre, pero solamente aquellas personas que están como sintonizadas a la voz de Dios llegan a participar en la obra sobrenatural de Dios. La palabra clave aquí es sintonizar, sintonizar. ¿Qué quiere decir sintonizar? Hoy en día nosotros como que ya hemos perdido, eso como que no se usa mucho.
porque usted entra en la radio, usted entra en la radio, no, usted entra en su carro, prende la radio, ya eso ya está programado, ya la radio que viene está programado, ahora viene radio de satélite también, usted ni tiene ni que preocuparse por eso, ¿verdad? Pero las radios ahora ya vienen programadas, van directamente a ciertas estaciones, pero hace unos años atrás, ¿cuántos se recuerdan? A ver, ¿cuántos se recuerdan que hace unos años atrás, ok, usted tenía que entrar en su carro y tenía que prender la radio y tenía que sintonizar? Tenía que empezar a mover ese botoncito para la derecha o para la izquierda y empezaba el ruido y de pronto se aclaraban todas las cosas y usted comenzaba a escuchar la estación. ¿Se recuerdan eso? Eso es reliquia ya, eso no se usa. Eso no se usa. A ver, ¿alguien tiene un carro que tenga un radio así aquí? A ver, un Antique. Ah, mire, pero un Antique, ¿verdad? Ese es un Antique, ¿verdad? Algo así. Muy interesante, eso está bueno para los museos hoy en día, recordar esas cosas. Pero usted tenía que ponerse, miren, sintonizar, vamos a hablar un poquitico de ciencia aquí, ¿ok? Sintonizar es convenientemente, adaptar convenientemente las longitudes de onda de un aparato receptor y una estación emisora para captar su señal. Voy a repetirla porque esto suena bien raro, pero se lo voy a explicar. Es adaptar convenientemente las longitudes de onda de un aparato receptor y una emisora para captar su señal. ¿Qué quiere decir esto? Esto está en China. Miren, a mí me gusta, ¿a cuánto le gusta la ciencia? Ah, ok, no estoy solo aquí. Solamente vamos a hablar de ciencia por tres minutos, no más que eso, ¿ok? Porque algunos ya como, wow, no quiero más ciencia, ok. Las ondas radiales van, o sea, se esparcen por los aires como si fueran, imagínense las ondas o las olas del mar, ¿ok? Y así más o menos es que viajan las ondas radiales. Algunas ondas radiales son largas y lentas. Hay otras, esto se le llama frecuencias, esas son las frecuencias, o sea, quiere decir que se repiten a una frecuencia así, larga y lenta. Hay otras ondas radiales que son más cortas y más rápidas, así. Para usted, las emisoras, todas las emisoras tienen una frecuencia en particular. Quiere decir, algunas emisoras emiten ondas largas, ¿ok? Y lentas. Otras emisoras emiten ondas cortas y rápidas. Y para usted poder captar lo que la emisora está enviando, a propósito, la emisora nunca deja de enviar. Cuando usted empieza a adaptar ahí, no es que la emisora se prendió en ese momento, la emisora constantemente está mandándole la señal. Lo que pasa es que su receptor, usted tiene que adaptar convenientemente su receptor para que su receptor capte esa frecuencia. ¿Estamos entendiendo? Eso es. Miren, esto nos ayuda a explicar algo que nos sucede en el matrimonio también. ¿Cómo puede ser? En el matrimonio. Las mujeres saben lo que voy a decir y los hombres también, los que estamos casados. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las esposas nos dicen algo y nosotros no estamos sintonizados. Óigame, esto lo explica. ¿Ve qué fácil es entender esto ahora? Mujeres, no es que hay un problema de esta parte, es que simplemente no estamos sintonizados. Yo he tenido muchos casos donde mi esposa me dice algo y estamos en el mismo cuarto, mi esposa, pero tú no me escuchaste. Digo, no. ¿Por qué? Porque yo estaba sintonizado a otra cosa, estaba viendo la televisión. Miren, yo he aprendido a través de los años que cuando mi esposa me va a decir algo, y yo sé que yo hago así y apago la televisión. Ahora antes me molestaba porque me perdía de lo que estaba viendo, pero ahora como tenemos estos programas que usted pone la televisión en pausa, feliz. Lo pongo en pausa. ¿Qué tú quieres, mi amor? No hay problema. Hablamos. Y después, pero ya ella sabe, ya después que yo vuelvo a aprender, ya me sintonicé. ¿Ok? Simplemente es que no estábamos sintonizados y esto a veces causa mucho problema en el matrimonio. Bueno, también, hablando de emisoras que nunca paran, óigame, hay mujeres que son como una emisora. Que nunca paran. Están constantemente transmitiendo, y usted llega un momento que dice, espérate, me va a apagar esto aquí porque... Gracias a Dios mi esposa no es así. Mi esposa es una mujer muy sabia. Ella sabe cuándo transmitir y cuándo no. Y me da un break.
Pero óigame, mujeres, si usted tiene esta, no voy a decir un defecto porque no es un defecto, pero si usted tiene esta costumbre de que constantemente transmitir, óigame, tiene que entender que nosotros los hombres somos un aparato diferente. Miren lo que nos sucede, hombres, atiendan. Muy importante, hay una gran diferencia en este sentido entre el hombre y la mujer, y es que el hombre solamente puede captar una cosa a la vez. Mujeres, por favor, no es Dios nos creó así, no es que estamos defectuosos, ¿ok? No tiene que cambiarlo. Nosotros solamente podemos captar una cosa a la vez. No nos hable de 2 ni de 3, porque solamente vamos a captar una. ¿Cuántas? Una nada más. Nosotros solamente nos podemos sintonizar a una sola estación. ¿Ok? Hombres, las mujeres no son así. Las mujeres tienen una capacidad, ellos son un aparato mucho más sofisticado. ¿Cómo se llama? Dijo disparate. Sofisticado. Ustedes me perdonan los disparates que se me salen de en cuando, ¿verdad? Sofisticado es la palabra. Las mujeres son, óigame, una maquinaria mucho más sofisticada que el hombre. ¿Ok? La Biblia así lo dice también. Las cosas que son mucho más sofisticadas son también más complejas, son más delicadas. Eso es lo que dice la Biblia, son delicadas. Y nosotros tenemos que entender eso también. Las mujeres pueden captar 5 cosas a la vez. Nosotros solamente una. Pero bueno, así Dios nos hizo. ¿Ok? Miren, basta. Yo creo que esto nos puede ayudar en el matrimonio también. Pero estamos hablando del aspecto espiritual. Y esto nos sucede en la vida espiritual también. Y es que muchas veces Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está constantemente obrando. Dios está constantemente mandando señal. Pero tú y yo, por no estar sintonizado a la voz de Dios, no escuchamos y dejamos de participar. Hermanos, esto es tan importante, porque nosotros queremos, miren, yo lo digo por experiencia, no hay una mayor satisfacción que cuando tú te das cuenta que eres utilizado como un instrumento clave en las manos de Dios. Óigame, eso, usted se queda como en las nubes. Hay una gran satisfacción cuando usted sabe que Dios lo utilizó para algo. Óigame, eso es una satisfacción enorme. Dios quiere usarte como un instrumento clave. Tú y yo nos conviene participar en estos momentos claves en la obra del Señor. Nos conviene. ¿Por qué? Porque va a traer una gran satisfacción. Tu fe va a crecer mucho más. Y es lo que estamos buscando, que todos nosotros podamos crecer en nuestra fe también y podamos cumplir la obra del Señor. ¿Ok? Pero para nosotros poder participar en esta obra sobrenatural de Dios, tenemos que estar ¿cómo? Sintonizados. Yo no quiero que se olviden de esta palabra sintonizar. Yo sé que es algo científico, pero mire, sintonizar. Ustedes pueden hacer así conmigo, es como esta acción. Yo veo algunas mujeres que están haciendo así. Eso es otra cosa. Eso es como una amenaza a pellizcar, pero eso no es. Le están diciendo al hombre, yo te voy a sintonizar después. Sintonízate. No. La acción es diferente. La acción es como yo no soy muy expresivo así, pero tiene que estar poniendo atención como para escuchar algo. Cuando usted está sintonizando, usted está como concentrándose. Así es. Dios necesita que tú y yo estemos sintonizados a su voz para poder participar de su obra sobrenatural. Miren, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esto. En el libro de los Hechos, hermano, yo no sé cuántos ustedes han leído el libro de los Hechos, pero recomiendo que usted lea el libro de los Hechos. Es la historia de la iglesia, cómo comenzó. Dios hizo grandes milagros. Ahí nosotros podemos ver muchos ejemplos de personas que estaban sintonizadas. Yo le voy a mencionar 2 nada más. Personas que estaban sintonizadas a la voz de Dios y cómo Dios hizo grandes cosas por medio de aquello. Dios está buscando creyentes que estén sintonizados a su voz para Él poder hacer grandes cosas, milagros, cosas sobrenaturales. En el capítulo 8, si va a leer esta historia, busquen en el capítulo 8. Yo no le voy a leer esta historia en particular, voy a leer otros versículos. Pero en el capítulo 8 comienza una historia muy interesante en la iglesia y en eventos muy interesantes. Y había un hombre, Dios estaba obrando en el corazón de un hombre de Etiopía, un alto funcionario de Etiopía. Él era el jefe,
Dice la Biblia que él era el jefe, el que estaba el encargado de todo el tesoro de la reina de Etiopía. Si fíjense si este hombre era importante. Encargado de todo el tesoro de la reina de Etiopía. Dios estaba obrando en este hombre. Nadie sabía que Dios estaba obrando en este hombre. El Espíritu de Dios estaba haciendo cosas muy interesantes, muy increíbles ahí en Jerusalén, entre los creyentes, los discípulos. Pero Dios está obrando constantemente a favor de todos los hombres. Y este hombre de Etiopía viene a Jerusalén en uno de sus viajes, entra al templo a adorar y se lleva un libro, se lleva parte del libro de Isaías y comienza a leerlo. Dios comienza a inquietar el corazón de este hombre. Él no entendía, no sabía de Jesús, no sabía del plan de salvación. Él sabía de Dios porque dice que fue a adorar, pero él no sabía de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de este nuevo plan que Dios había traído al hombre por medio de Jesús. Él no sabía estas cosas. Y Dios estaba obrando en su corazón. Nadie lo sabía. Y había un joven llamado Felipe que estaba sintonizado a la voz de Dios. Y Dios le dice a Felipe: Felipe, vete por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, vete por ese camino, anda por ahí, que te voy a mostrar algo. Oye, pero esto me suena un poquitico raro. Si yo fuera Felipe, ¿para qué caminar por un camino? Ok, pero él estaba sintonizado, obedeció a la voz de Dios y comenzó a caminar en ese camino. Caminando se da cuenta que viene a su lado un carruaje, un personaje importante, y era precisamente este hombre que Dios estaba trabajando con el corazón de este hombre. Felipe no lo sabía. Felipe solamente estaba ¿cómo? Sintonizado. Hermanos, miren, no tenemos que saber todas las cosas, solamente tenemos que estar sintonizados con Dios. Dios es el que sabe todas las cosas. Y entonces en ese momento Dios, el Espíritu de Dios le dice a Felipe: Felipe, súbete al carro con ese hombre. Felipe se sube, dice: ¿entiendes lo que lees? El hombre le dice: no, ¿cómo entiendo? Si no, yo no tengo nadie que me explique estas cosas. Y ahí Dios abre una linda oportunidad. Felipe comienza a explicarle precisamente el plan de salvación, el por qué Jesús había venido a la tierra, por qué Él se entregó, por qué murió. Le dijo todo lo que él necesitaba saber. El hombre, este funcionario, se convierte, le da su corazón a Jesús. Y en un momento encuentran un poco de agua y dice: ¿y qué impide que me pueda bautizar? Y el hombre termina bautizándose, creyendo en el Señor Jesús, y regresó a Etiopía testificando de la obra grande de Dios. Eso fue un gran milagro. Imagínense. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió eso? Es simple. Dios está constantemente obrando a favor en este caso, de este funcionario de Etiopía. Y Felipe estaba sintonizado a la voz de Dios. Estas dos cosas produjeron un lindo milagro. Seguimos leyendo en el próximo capítulo 9, nos encontramos otra historia muy interesante. Esta la conocemos un poquitico más. El pastor habló parte de esto la semana pasada. Y aquí donde nos encontramos cuando Dios, miren, había este hombre llamado Saulo. Él tenía sus propósitos, tenía sus creencias, no entendía el plan de Dios, y él aparentemente, de acuerdo a como él sentía, él amaba a Dios. Pero no se daba cuenta que en esa pasión que él tenía por Dios estaba equivocado, estaba haciendo lo incorrecto, estaba buscando a todos los creyentes, a los discípulos de Jesús, para ponerlo en la cárcel y matarlos si era necesario. Él pensaba que estaba haciéndolo bien, como hay muchas personas hoy en día que piensan que van por el buen camino, pero en realidad están equivocados. Hay muchas personas así. Pero Saulo pensaba que él estaba haciendo un favor a Dios. Y él va por su camino, hacerle más daño a los creyentes, y Dios en una manera sobrenatural se le aparece, interrumpe su camino. Hermano, Dios interrumpe el corazón del hombre porque Dios está constantemente ¿qué? Obrando a favor del hombre, a favor de todos los hombres. Leemos esta historia, voy a empezar a leer del versículo 3 del capítulo 9, dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, este era Pablo viajando a Damasco, o Saulo, dice, una luz del cielo
relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto fue un encuentro sobrenatural, esto fue algo espectacular, pudiéramos decir. ¿Quién eres, Señor? Contesta él, medio ciego porque no podía ver. Preguntó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dios estaba obrando a favor de este hombre llamado Saulo. Y ahora necesitaba una persona que viniera y orara por Saulo. Miren, por varias razones yo analizo esto. Una, porque Saulo había quedado ciego de esta experiencia, de esta luz. Lo dejó ciego, no podía ver. Por eso dijo: entra allí, que alguien va a poner las manos sobre ti para que tú recobres la vista. Pero otra, yo creo que también la razón por que Dios lo mandó allí es porque el apóstol Pablo, o Saulo en este caso, con este encuentro de Dios, imagínense, sobrenatural, él podía decir: wow, pero si Dios se me apareció a mí, yo no necesito más nadie. Y Dios le dijo: no, tú tienes que ir allá y tienes que conectarte a mi gente. Hermano, esto es importante. Todos nosotros tenemos que estar conectados a la iglesia del Señor. Qué bueno si tú estás aquí y nos estás visitando, estás viniendo a menudo. Qué bueno, qué lindo, sigue. Pero llega un momento, hermano, tienes que conectarte. Y si no te conectas aquí en esta iglesia, tienes que buscar otra congregación donde tú te puedas conectar. Pero ninguno de nosotros debemos estar solos así, sin estar conectados al cuerpo. Tenemos que estar conectados. Y Dios lo hizo posible para que el apóstol Pablo tuviera que conectarse. Aunque él tuvo una experiencia mucho más significante, pudiéramos decir, que cualquiera otro de los discípulos, porque esto fue una experiencia increíble. Dios lo mandó a conectarse. ¿Y qué necesitaba Dios en este momento? Necesitaba un creyente, otro discípulo, que estuviera sintonizado. Y ahí había un hombre llamado Ananías. Ananías estaba sintonizado a la voz de Dios. Y mire lo que ocurrió en el versículo 10 al 15. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, le dijo: aquí estoy, Señor. Ananías estaba ¿cómo? Sintonizado. Aquí estoy. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que él ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ananías como que razonó y estaba diciendo: Señor, esto no tiene sentido, tú sabes exactamente a quién tú me estás enviando. Pero miren, Dios le dice: ve, insistió el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Dios insistió el Señor, dice: porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Ese fue el hombre que después Bernabé le extendió la mano. Bernabé fue un instrumento clave también para Saulo. Le extendió la mano y lo recibió. No vivió el pasado, sino que lo recibió. Ahora, ¿cómo sucedió esto y por qué sucedió esto? Porque Dios estaba constantemente obrando a favor del corazón de Pablo. Y había un hombre llamado Ananías que estaba sintonizado. Y estos dos produjeron este lindo milagro que nosotros acabamos de escuchar. Dios está constantemente obrando, hermanos. Constantemente. Dios es un Dios activo. Siempre está buscando una oportunidad para bendecir,
para alcanzar, para llenar de fe, para restaurar, para traer liberación al hombre. Siempre Dios está constantemente buscando eso. Si tú estás aquí y tú quizás no has escuchado anteriormente, es importante que tú sepas que Dios está constantemente detrás de ti. Hay personas que se sienten, oye, pero esto como que algo me está persiguiendo. Eso es cierto, algo te está persiguiendo. Dios te está persiguiendo porque Dios está constantemente obrando a tu favor. Tú quizás no lo sabes todavía, pero Dios constantemente está obrando a tu favor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere darte un futuro, Dios quiere cambiar tu vida para bien. Eso es lo que Dios quiere. Siempre Dios quiere eso para el hombre. Y está buscando y esperando personas que estén sintonizadas para a través de estas personas Él hacer obras sobrenaturales en los corazones de los hombres. Les cuento una historia muy interesante. Recientemente, esta está acabadita de sacar del horno, pudiéramos decir. El viernes pasado yo todos los meses viajo a República Dominicana, a la ciudad de Santiago, y estoy lidiando con los pastores, estoy ayudándoles en la área de liderazgo en la iglesia que tenemos ahí en Santiago. Y voy en mi visita normal, tengo otra programada a principios de diciembre, pero esta era la semana pasada. El viernes tomo el avión por la tarde, llego allá, me recogen en el aeropuerto. Después de pasar por la iglesia no habíamos comido nada y entonces nos fuimos a comer. No sé, ¿cuántos aquí conocen la ciudad de Santiago? Levanten la mano los que conocen la ciudad de Santiago. Oh, hay muchas personas. Hay un restaurante por ahí en Santiago que se llama Square One. ¿Cuántos conocen Square One? Oh, les gané. Ok. Square One es como decir aquí un Denny's, que está abierto 24 horas y siempre hay un montón de gente ahí. Siempre hay una bulla, siempre, pero una comida muy buena, barata, está bueno. Y nos fuimos a comer ahí a Square One. Miren qué interesante esto. Estábamos comiendo, una larga conversación. Fui a comer con dos de los líderes de la iglesia, Carlos y Linet. Y estábamos pasando un buen tiempo hablando de la obra del Señor y todo. Y al tiempo llegan 3 personas y se sientan a la mesa que está al frente de nosotros. En este caso se sientan al frente, yo podía ver directamente a estas personas. Y se sientan allí. Nadie las vio, yo no. Y en uno de esos momentos que yo hago así y veo a las personas que están sentadas en la mesa, veo el rostro de esta mujer y Dios me dice, estas personas necesitan oración. Señor, pero estamos aquí en Square One, hay mucha bulla. Pero yo sigo sintiendo esa necesidad, esa inquietud, es una inquietud de Dios. Los que hemos escuchado la voz de Dios entendemos, todos escuchamos la voz de Dios en diferentes maneras, hermano. Dios sabe cómo hablar a cada uno de nosotros en particular, Dios sabe. ¿Okay? Y no nos habla a todos de la misma manera. Es particular, es personal. Y Dios comienza a inquietar mi corazón. Estas personas necesitan, ellos están pasando por una necesidad y necesitan oración. Ya después de un tiempo, yo como dándole la vuelta al asunto, después de un tiempo digo, que le comparto a Carlos y a Linel, miren, estoy sintiendo esto por estas personas. Y digo, antes de salir de aquí del restaurante yo tengo que hacer algo porque no puedo salir de aquí así. Y terminamos de comer, nos levantamos y en ese momento, este es un momento muy incómodo, ustedes se imaginan, un momento muy incómodo, hay personas que están comiendo y están en su asunto. Y ellos me pueden decir, oye, pero ¿quién eres tú para venir aquí a estar metiéndote en nuestros asuntos? Estamos comiendo, no, tranquilo. Todos estos pensamientos vienen de mi mente. Pero ¿cómo fue lo que aprendimos la semana pasada? Tenemos que tomar riesgos. Tenemos que tomar riesgos. Y yo entonces ya me levanto, me acerco a la mesa sin saber exactamente qué decir, le digo, miren, perdonen. Imagínense este momento tan incómodo. Digan, perdonen, miren, yo sé que esto es muy incómodo para ustedes, lo es incómodo para mí también. Yo estaba sentado en aquella mesa y sentí de parte de Dios, yo no sé si ustedes entienden esto o no, pero yo sentí que yo debería orar por ustedes. Miren, yo quiero que ustedes sepan, no me tienen que decir nada aquí, o sea, no es para orar aquí en público, no se sientan mal, pero yo quiero que ustedes sepan que yo voy a regresar al lugar donde me estoy hospedando y esta noche yo voy a estar orando por ustedes porque Dios inquietó mi corazón para orar por ustedes. Mientras yo estoy diciendo estas palabras, las 3 personas que están ahí comienzan a llorar. La mujer, llamada Raquel, el hombre, su hermano, llamado Rafael, y el hijo de la señora Raquel, que se llama Lenny.
Comienzan a llorar. Me miran. Raquel no podía hablar, Lenny tampoco. Y Rafael me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Nosotros acabamos de venir de la Unión Médica, donde traemos a mi mamá, mi hermana, la mamá de Raquel, porque tuvimos que traerla de emergencia. Ella necesita ser operada de emergencia, está muy grave. Y nosotros acabamos de dejarla ahí en el hospital y estamos aquí comiendo algo. Wow, imagínense eso, o sea, ahora como que todo tenía sentido. Señor, tú no te equivocaste, gracias a Dios que... Y entonces nosotros establecimos esa conversación, ellos nos dieron sus nombres, nos dieron el nombre de la señora que se llama Elba María, en el cuarto 601 de la Unión Médica. Nos dieron toda esa información y nosotros les dijimos, miren, vamos a estar orando por ustedes, confíen en Dios. Imagínense, Dios ha puesto esta inquietud, esto es algo sobrenatural lo que estamos experimentando aquí. Confíen que Dios va a hacer algo muy lindo en sus vidas. Antes de nosotros salir, la mujer Raquel me mira y me dice, ¿y cómo es que sucede esto? Le dije, Raquel, yo no sé, yo no te puedo explicar esto, yo solo sé que Dios hace cosas a favor nuestro que nosotros no entendemos, pero mira, confía en Dios, confía en Dios. Ellos se quedaron en shock. Yo salí del restaurante, ¿y cómo ustedes creen que yo salí de ese restaurante? Hermano, en las nubes. Porque cuando nosotros somos utilizados como instrumentos claves en las manos de Dios, hay algo que sucede en nuestro corazón porque fuimos creados para eso. Yo salí ahí en las nubes, yo estaba, wow, Señor. Me fui al cuarto donde me hospedo y antes de dormir empecé a orar y meditar en todo lo que había pasado. Imagínense, Señor, gracias, qué experiencia tan linda, Señor, gracias. Y yo estaba orando por ella, decía, Señor, varias cosas empecé a analizar y una de ellas es, ¿cuántas personas como Raquel hay hoy en día a nuestro alrededor? Que tú estás obrando a favor de ellos, ellos ni lo saben. Raquel ni sabía lo que venía para ella, esa experiencia, pudiéramos decir, esa interrupción de Dios, una interrupción divina. Ella ni sabía. Nadie sabía, pero Dios está constantemente obrando a favor de cada hombre y cada mujer. Óigame. Y oré por la señora. Al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, decidimos, Linet y yo, vamos a visitarla. Vamos a ir al hospital a orar por la señora Elba. Y entonces salimos por la mañana, llegamos ahí al hospital, subimos al piso número 6, identificamos la habitación. Hermano, usted no puede creer, cuando nosotros abrimos la puerta, estaba toda la familia, habían como 8 personas ahí, y todos estaban reunidos como si nos estuvieran esperando, pero ellos no sabían que nosotros íbamos a ir. Yo no le dije que íbamos a ir, nosotros nos quedamos en nada de eso, solamente le dijimos que íbamos a orar. Y cuando ellos nos vieron, estaban sorprendidos, pero al mismo tiempo se sentía como que si nos estaban esperando, estaban todos ahí esperando. Y miren lo interesante, la señora Elba, que está tendida en la cama, está pero vivita y coleando, sonriendo, me saluda, wow, pero espérate, yo pensaba que esta señora estaba grave. Y entonces me cuenta, Raquel dice, no, es que anoche, durante la noche empezó a mejorar, y los doctores decidieron no operarla. Miren para esto. Los doctores dijeron, no podemos operarla todavía porque no sé, no sabemos qué está pasando, pero empezó una mejora que nadie podía explicar. Nosotros sabíamos lo que Dios estaba haciendo. Pero aún así, entonces nosotros oramos por ella y entonces explicamos una vez más, porque ellos ya habían contado toda esa experiencia. Jesús como tu Salvador, acepta a Jesús. Mira, todo esto que ha sucedido es por ti. Y me dice, tengo miedo. En ese momento nosotros entendimos, y el mismo Espíritu nos da testimonio a nosotros, y entendimos que había una lucha espiritual. Y en ese momento nosotros empezamos a hablarle a esta opresión interna. Había una lucha interna. Hermano, yo no sé si ustedes saben esto, quizás para algunos de ustedes esto que yo voy a decir es raro.
pero eso es cierto. Hay una lucha espiritual constante por el alma de cada hombre y cada mujer. Hay una lucha constante. Dios está para bendecir tu vida, pero el enemigo de tu vida está para destruir tu vida, para tenerte atado, para amarrarte, para decirte que no, para que no des pasos hacia Dios, que es la bendición de tu vida. Y esto es una lucha interna, una lucha constante. Quizás esto puede explicar algunas de las cosas que ustedes están sintiendo. Y esta señora estaba en una lucha constante, algo. Ella quería, pero no podía, quería, pero no podía. Y comenzamos a orar. Hermano, en el pasillo, ¿acuerdas? Estamos en el pasillo del hospital. En lo que estamos en eso pasa una doctora conocida de nosotros, la hermana de la pastora Anet. Me reconoce que está pasando. Yo le digo, Linet, encárgate tú y explica lo que está pasando, pero nosotros no podemos parar. Y comenzamos a orar y a orar. Fue una lucha espiritual por 15 minutos. En el pasillo del hospital, delante de todo el mundo. ¿Usted quiere algo incómodo? Eso es incómodo. Pero al cabo de los 15 minutos, Raquel se desploma, cae en mis brazos y junto a la nuera, llorando y llorando y llorando y llorando. Y cuando vuelve en sí, porque volvió en sí, su rostro era completamente diferente. Y me dice... Mira lo que me dice. Me dice, yo no sé, pero algo, me sacaron algo, yo me siento como libre, yo me siento livianita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella misma dice estas palabras, Dios me liberó. Dios me liberó. Señor, le pregunté en este momento, Raquel, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Me dice, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Hizo la oración conmigo juntos, aceptó al Señor como su Salvador. Y dice, por favor, yo tengo que ver a mi familia. Entró al cuarto, comenzó a decirle a todo lo que estaban en la familia, Dios me liberó, yo me siento diferente, yo me siento libre. Se tiró donde estaba su mamá y la abrazó y lloró. Hermano, una experiencia increíble. Toda una familia quedó impactada por el resto de su vida. Yo no sé qué va a pasar con esta familia o no, pero yo sí sé que esta familia, ninguno de miembros de esta familia puede negar que Dios es Dios, que Dios es grande, que Dios hace milagros. Nadie lo puede negar. Y yo salgo del hospital. ¿Cómo usted cree que yo salgo del hospital? Wow. Hermanos, y más tarde, analizando esto que había pasado, una experiencia increíble, vinieron varias cosas a mi mente. Una, hay muchas personas que no saben, pero Dios está obrando a su favor y no lo saben todavía. Y Dios los está persiguiendo, como era el caso de Raquel. Pensé en otra cosa también. La lucha espiritual por el alma de un hombre y una mujer es real, es real, es real. Hay una lucha constante. Hay personas que quieren y no pueden porque están atados. Y necesita que Dios haga una obra milagrosa, sobrenatural de liberación en sus vidas. Pero el pensamiento número 3 fue el que más me impactó. Y yo me hice esta pregunta, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado sintonizado? Si yo al escuchar esa cosita que parecía insignificante, he dicho, no, Señor, aquí, ¿qué es eso? Estamos en un restaurante, hay mucha gente aquí. ¿Qué hubiera pasado? Y me quedé pensando cuántas oportunidades muchas veces nosotros perdemos simplemente porque no estamos sintonizados a la voz del Espíritu de Dios. Hermano,
Dios está constantemente obrando en el corazón y en los corazones de personas que están a nuestro alrededor. Y mira esto, Dios está contando contigo. Dios está esperando que se levante un Felipe. Dios está... ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que un Ananías diga, sí, Señor. Que un Felipe diga, ok. Dios está esperando constantemente que tú y yo nos sintonicemos a su voz y estemos dispuestos. Porque Dios quiere utilizarte. Solamente aquellos que están sintonizados a la voz de Dios podrán participar en su obra sobrenatural. Y déjame decirte, no hay nada más significante que eso. Dios te quiere usar. Y el propósito de este mensaje es para que tú salgas de aquí hoy con esta inquietud y orando y pidiéndole al Señor. El pastor la semana pasada nos dio esta tarea y yo quiero que ustedes continúen, todos continuemos durante todas estas semanas que estamos hablando de este tema. Tú debes levantarte cada mañana y orar, decirle, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo yo puedo ser un instrumento en tus manos? Yo quiero estar sintonizado a tu voz. ¿A quién tú quieres que yo le hable? ¿A quién tú quieres que yo le diga? ¿A quién tú quieres que yo le envíe un texto? Dios quiere utilizarte, quizás a través de un texto, quizás a través de una llamada, quizás es personal. Hermano, tú no te imaginas las obras grandiosas. El mismo Dios que nosotros encontramos en la palabra de Dios es el mismo Dios que nosotros encontramos hoy en día. El miércoles aquí estuvimos un servicio de testimonio. Y normalmente abrimos la Biblia para escuchar lo grande que Dios hace, pero no solamente tenemos que abrir la Biblia, tenemos que simplemente ver lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor. Dios está activamente obrando. Dios es un Dios activo que está constantemente haciendo milagros. La única razón que tú y yo no participamos en ella es porque estamos desintonizados. Estamos entretenidos en otras cosas. Quizás tú tengas que hacer como yo he tenido que hacer. Hey, déjame poner una pausa a esto aquí un momentico. O apagar. Señor, ¿cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuál es la acción a tomar? Sintonízate. ¿Quieres hacerlo conmigo? Parece raro, pero para que no se olvide. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hey. Sintonizarnos. Y espera que Dios te va a usar como un instrumento clave porque Dios está contando contigo. En los minutos que me quedan, quiero hablarles a algunas personas que quizás no se pueden identificar con sintonizarse con Dios, pero sí se pueden identificar con Raquel. Quizás tú estás en tu mundo, en tu vida, con tus problemas, y estás ajeno a la realidad de que Dios está obrando a tu favor. Yo quiero que tú sepas, Dios está obrando a tu favor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere traer paz, Dios quiere traer libertad a tu vida, Dios quiere levantarte, Dios quiere traer sentido a tu vida. Hay personas que viven sin sentido. Dios quiere traer sentido a tu vida. Dios quiere bendecir el corazón del hombre, cada hombre y cada mujer. A pesar de lo que tú hayas hecho, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Dios no está viendo, fulano se merece que yo haga algo por él. Fulano no se merece que yo haga algo por él. No. La misericordia de Dios es favor no merecido. Esa es la misericordia de Dios. Y cuando Dios te ve a ti, no está viendo lo que tú hiciste, lo que tú has hecho, sino que Dios está viendo lo que tú puedes hacer en sus manos. ¿Entiendes? Dios está viendo lo que tú puedes hacer en tus manos. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, Dios está obrando a tu favor. Hay quienes dicen, pero yo no entiendo eso. No, eso no se puede entender. Ese es el amor incomparable de Dios, que no mide nuestro pecado. No mide nuestro pecado, no mide nuestras fallas, no mide nuestros errores. Dios te ama, Dios quiere bendecir tu vida.